Tengo una buena amiga que es violinista y me invitó a uno de sus conciertos. Y ahí me di cuenta de algo que podría extrapolarse al trabajo que nosotros realizamos en la consulta a diario. Estaba disfrutando del concierto, pero me di cuenta de una cosa, que una cosa es ser un músico técnicamente perfecto y otra cosa es si a esa perfección le añadimos el corazón y la pasión, porque lo que se logra transmitir al público es algo muy diferente. ¿Me podrías aclarar un poquito más esto? Sí, te explico. Mira, esto me hizo pensar que en nuestro caso podemos tener un conocimiento y una técnica impecables, pero a la hora de realizar el tratamiento. Pero si no va acompañada de este corazón o de esta pasión que te comentaba, la respuesta tampoco va a ser la misma. Yo soy consciente de que en el entorno que nosotros nos movemos, utilizar palabras como pasión, como corazón, como amor o de este estilo, parece como si esto le restara seriedad y conocimiento a lo que hacemos. No sé tú qué opinas de esto. Pues mira, Josep María, yo creo que la terapia neural actúa sobre el sistema nervioso, que como ya sabemos es el resultado de un proceso evolutivo de adaptación del ser humano al medio natural y por tanto el responsable de integrar todos los procesos biológicos, emocionales, sociales y tantos otros que afectan al ser humano. Y yo creo que sobre todo esto incide la terapia neural. Por tanto, estamos hablando de una terapia de autorregulación. Claro. La teoría general de sistemas nos dice que el todo es más que la suma de las partes. Lo mismo ocurre en nuestro organismo, que el todo es más que la suma de las partes. La superespecialización en una de las partes del ser humano nos puede hacer olvidar que esta parte pertenece al todo. Y sin esa visión de globalidad podemos perder la capacidad de ayudar al otro. También en eso incide la terapia neural. Claro, y también con la intuición personal dónde tenemos que poner la aguja, porque yo creo que es importante hacerle caso a esto, porque en definitiva la intuición también forma parte de nuestro conocimiento. La física cuántica nos ayuda a vislumbrar el mundo subatómico y la conexión que en él se produce entre energía y materia. Y como lo que es al microcosmos es al macrocosmos, entonces, ¿qué conexión podremos hacer entre nuestro organismo y el universo? ¿Y qué somos los seres humanos sino energía y materia? Bueno, sin duda somos energía y materia toda a la vez, claro. Esta energía que permite autoecorregularnos y trascender a nuestro cuerpo físico para conectarnos con todo lo que ocurre en el universo. Y a que cada uno de nosotros formamos parte de ese entramado cósmico. Es decir, los seres vivos en ese camino de trascendencia que lo iniciamos desde lo más denso para sentir lo más sutil y trascendente como parte del camino vital que cada uno de nosotros recorre. Así que relacionándonos en la consulta con consciencia con otro ser humano, acabamos fluyendo con su esencia y resonando con todo el universo. Sí, es cierto. Yo te diría más, yo te diría que quizás debiéramos ser un poco más humildes y aceptar que hay un sinfín de cosas que no conocemos o que no entendemos todavía. Pero eso no quiere decir que por el hecho de no comprenderlas no sean ciertas o no existan. Y de esto solemos tener con cierta asiduidad ejemplos a veces en la consulta. Y te voy a poner uno de ellos. Hace un tiempo llegó una paciente a la consulta aquejada de unas migrañas que la incapacitaban desde hacía muchísimos años y además también tenía unos dolores muy intensos en los tobillos. Realizamos su historia de vida e iniciamos el tratamiento y allí emergieron memorias. Ella nos contaba que le desapareció por completo una angustia vital que tenía hace ya mucho tiempo, desaparecieron sus pesadillas
y sorprendentemente también me desaparecieron unos miedos ancestrales que tenía al fuego. Además de que primero mejoraron y con el tiempo fueron desapareciendo esas migrañas y esos dolores que tenía en los tobillos. Pero además de todo esto, ella fue a partir de aquí, fue capaz de dar un cambio de orientación a su vida. Es sorprendente cómo puede responder nuestro organismo y cómo responde muchas veces. Bueno, así es. Así es, esto es una de sus grandezas, ¿verdad? Yo también te diría que aceptar hechos como esto posiblemente nos ayudan también a trascender, ya que la trascendencia solo es posible desde nuestras propias experiencias, de la de cada uno de nosotros, pues en ellas, en esas experiencias, se manifiesta la integralidad de la vida a la que nosotros pertenecemos. Y evidentemente esto también sirve para los pacientes, eso también se da en los pacientes de la consulta. Pero además con el tiempo, yo te diría que yo he aprendido, o aprendemos, a darnos cuenta de que nosotros no tratamos enfermedades en concreto, sino que lo que hacemos es relacionarnos con seres humanos. Y estos se curan o no a pesar de nosotros. Aunque también es cierto que hay personas que sí que necesitan llegar a nosotros con una etiqueta que los defina, puesto que eso les da tranquilidad, la tranquilidad de saber qué es lo que les sucede o por qué están enfermos. ¿Tú qué opinas de esto? Mira, Josep María, aquí podríamos hablar un poquito del diagnóstico. Para los que vivimos la terapia neural, el diagnóstico no es importante. Cada persona está implicada en un proceso biológico que es el producto de su genética, su entorno y de sus vivencias personales y, por tanto, son únicas. Pero para algunas personas que sufren, el diagnóstico puede ser importante, porque saber que lo que les ocurre tiene nombre y que el profesional que los atiende conoce la etiqueta les infunde tranquilidad. ¿Por qué no me pones un ejemplo a esto, por favor? Te voy a poner un ejemplo pequeñito a otro nivel del porqué de una etiqueta. Un niño pequeño siente que su hermano menor le molesta, le incomoda, no le gusta llegar a su casa y que su mamá le esté dando de mamar, o ir a casa de los abuelos y que el bebé sea el centro de la atención. A eso le llamamos celos. No deja de ser una etiqueta que define un cúmulo de sentimientos. Si le explicamos al niño qué es lo que le está ocurriendo y le ayudamos a identificarlo, puede superarlo porque puede sentirse mal, dejar de sentirse mal porque se sentirá comprendido. Pues claro. El diagnóstico en una sociedad como la nuestra que utiliza códigos es la etiqueta que necesitamos o que utilizamos para entendernos, porque piensa que el código no es más que un logro del cerebro humano, ¿no? Porque es comprimir mucha información o muchísima información en una palabra, en una imagen, en un objeto, en una etiqueta, evidentemente. Pero hay que tener en cuenta que en ese comprimir esa información, en muchas ocasiones se pierden matices muy importantes. Claro, el cerebro para manejar cantidades ingentes de información utiliza un mecanismo que se denomina de automatización o de abreviación. Esto significa que utiliza etiquetas, categorías o nombres cortos y muy concisos para comprimir una serie de síntomas, signos, estados, formas, y entonces otro ser humano con otro cerebro capta esa etiqueta corta y concisa y deduce de que detrás de ella hay toda una historia vital. Entonces, entre los terapeutas es cuando decimos que una persona tiene una lumbalgia, entendemos a qué tipo de dolor se refiere. Pero cuando la persona doliente viene a nuestra consulta o la tenemos delante, nosotros desgranamos o personalizamos el tipo de dolor e intentando entender el cómo, el por qué y el cuándo.
de ese dolor. Claro. Esto que me cuentas hace referencia muchas veces a cómo los terapeutas utilizamos esta etiqueta para entendernos. Pero esta etiqueta, ¿cómo afecta a las personas que llegan a la consulta? Para algunas personas que el entorno entienda que se sienten mal, que sus síntomas no son imaginarios, que les está ocurriendo algo, es muy importante porque tienen necesidad de sentirse comprendidos. Otras personas tienden a pensar de forma alarmante sobre lo que les ocurre. Una mujer puede tener dolor de cabeza y estar pensando que tiene un tumor o un cáncer. Contarle que ese dolor de cabeza es tensional les puede tranquilizar. Y entonces eso... Claro, esto es importantísimo, poder tranquilizarlos de esta manera, ¿no? Pero... En cambio, para otras personas el diagnóstico o la etiqueta ejerce un peso paralizante. Es la carga de la enfermedad incurable, por eso una vez detectado o identificado el diagnóstico o el proceso patológico, es necesario trascenderlo, trascender el diagnóstico y aceptar que si cada uno de nosotros enferma de una forma diferente, puede sanar de una forma diferente. La etiqueta surge en un momento concreto y la trampa es que algo que estaba pensado para identificar un suceso en un momento concreto se convierte en la manera de identificar al ser. Pero ¿tú no crees que el diagnóstico en muchas ocasiones puede llegar a condicionar negativamente la forma en cómo algunas personas viven el proceso de su enfermedad? En realidad, la trampa del diagnóstico es la aceptación de que la etiqueta es un estado permanente. Si yo creo que un proceso es insuperable, difícilmente lo superaré. Hay que hacer entender, o es necesario hacer entender eso a las personas que viven en una consulta. Porque si yo en un momento de mi vida vivo una enfermedad neoplásica o tengo una enfermedad neoplásica, me pasaré la vida definiéndome como una cancerosa. ¿Por qué tengo que aceptar que si en un momento de mi vida me hacen un diagnóstico de diabetes, me tengo que pasar la vida diciendo que soy una diabética? Sí, pero tú ya sabes que hay personas que no necesitan del diagnóstico. Es más que evidente eso, Josep María, porque viven el proceso de enfermar como parte de su proceso vital, como una desregulación en un momento concreto, y lo que necesitan es activar sus mecanismos de autocuración o de autorregulación para volver a sentirse bien. Y sentirse bien no quiere decir necesariamente estar sano, sino tener ganas de vivir. ¿No crees, Josep María? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, pero yo voy a ir un poco más allí. Yo siempre he creído que la terapia neural es una terapia de amor y sanación. Y te explico. Nosotros nos relacionamos con los seres humanos que llegan a la consulta pidiéndonos ayuda, pero lo hacemos de una forma no mecánica, sino que evidentemente utilizamos nuestros conocimientos. Pero yo te diría que además también echamos mano, o al menos eso creo, y me gustaría creerlo así, de esa honestidad o de esa coherencia que intentamos que esté presente en nuestras vidas, ¿no? Te diría que eso es una prueba de amor para con nuestro trabajo y también con las personas con quienes nos interrelacionamos. Y es ese interactuar donde se empiezan a darse cambios. Y yo te diría que en estos cambios, en la consulta, acabamos sanándonos todos un poco. Pero ten en cuenta, Josep María, que nosotros utilizamos agujas y procaína. Claro, esto está claro. Utilizamos la procaína como catalizador. Pero en ese impulso también va esa carga de amor, de responsabilidad y de honestidad. Yo soy consciente de que utilizar la palabra amor en mayúsculas en todo este entramado tan científico en el que nos movemos, pues puede sonar a veces raro o incluso puede provocar recelos. Pero fíjate, el amor no lo vemos, el amor no lo podemos tocar ni fotografiar. No podemos, pero en cambio, el amor lo aceptamos todos.
porque lo que sí que podemos hacer es sentirlo y además ver sus efectos. José María, me gustaría que me contaras cómo podemos ver sus efectos. Mira, te voy a contar algo, ya verás. Se sabe que los niños, por ejemplo, que crecen en los orfanatos, suelen tener retrasos importantes en su desarrollo. En los años 40, en Nueva York, en un orfanato, vieron que los niños que vivían o que estaban internos en una de sus salas seguían un desarrollo totalmente normal, a diferencia de los niños del resto del internado. Eso le chocó mucho a la dirección e intentó buscarle una explicación. Evidentemente no encontraron ninguna, hasta que un día el director decidió quedarse a dormir y darse una vuelta por esas salas. Y cuando llegó a la sala de la que estamos hablando, se dio cuenta de que la señora que los cuidaba, antes de acostarlos, jugaba con ellos, les leía cuentos, les acariciaba. En definitiva, que tenía un trato extremadamente amoroso con ellos. Fue entonces cuando el director del orfanato se dio cuenta de que el amor era la diferencia. Mira, yo también, para resumir un poquitín todo esto que estamos hablando, yo te diría que es un poco como a veces hemos comentado con nuestro estimado amigo Julio, ¿no? Que él siempre nos comenta lo de ser, estar y formar parte de ese camino o proceso vital porque estamos circulando y transitando día a día. Querida Montse, mira, yo te diré que tenía muchísimas ganas de sentarme contigo a poder comentar y poder hablar y charlar un rato contigo de estas cuestiones. Y me gustaría que esto lo pudiéramos hacer más a menudo, si es que a ti te parece bien. En realidad, a mí también me apetece, aunque hoy ha sido un día francamente especial. Después del estrés matutino, hemos podido compartir nuestros pensamientos y nuestras reflexiones con todos los compañeros y compañeras que están presentes en el Congreso, que también nos ven en el Congreso online. Y muchas gracias a todos y a todas por estar aquí.